Buenos días, sean bienvenidos al seminario de investigación del mes de septiembre que lleva por título Un panorama de la investigación de las enfermedades infecciosas desde una perspectiva de género, que estará a cargo de la doctora Luz María Moreno Tetelacuilo. Doctora, bienvenida. Voy Muchas a leer, gracias. voy a leer su semblanza. La doctora es médica cirujana egresada de la Facultad de Medicina UNAM. Es maestra en enseñanza superior por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y recibió la Medalla al Mérito Universitario Alfonso Caso. También es especialista en salud pública, ha sido profesora de carrera del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y fundadora del Programa de Estudios de Género en Salud y del Seminario Permanente de Género y Salud del mismo departamento. Fue profesora titular de la asignatura optativa La práctica médica con perspectiva de género de la licenciatura de Medicina en la Facultad de Medicina UNAM desde 2010 hasta diciembre del 2023. Trabajó líneas de investigación de género, salud, educación, ciencia y tecnología y género y cáncer cervicuterino. Pertenece a la Comisión Interna de Igualdad de Género de la Facultad de Medicina y al grupo Mujer Ciencia UNAM. Actualmente se encuentra en retiro activo. Bienvenida, doctora, una vez más. Y si gusta iniciar con su presentación, por favor. Sí, bueno, muy buenos días a todas, todos, todes. Y pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes, un honor. Agradezco mucho esta invitación. Y bueno, pues vamos a dar lugar a la, ¿cómo se llama? A la presentación del día de hoy. Este, Tengo entendido que es una hora, ¿verdad? Sí, doctora, 1 hora y media hora de preguntas. Ajá, bueno, pues trataré de ceñirme al tiempo. Bien, bueno, pues iniciaré. 1:08:90. Bueno, sí, creo que alguien está. Por favor, si son tan amables de apagar sus micrófonos para. Bien, bueno, antes de iniciar directamente sobre el tema que me convocaron a dar. Pues iniciaré brevemente hablar sobre lo que es sexo y género, ¿no? Iniciaré por decir que sexo-género es un sistema social eh, global en que pues todo el mundo prácticamente se encuentra dentro de este sistema que va teniendo matices de acuerdo con cada sociedad. Cada sociedad lo matiza, es más o menos jerárquico, ¿no? Pero digamos que de alguna manera tiene un carácter universal, donde todas las sociedades pues se rigen por este sistema sexo-género patriarcal. Y bueno, también otra de las cosas es que frecuentemente se confunde y se usa de manera indistinta sexo y género. Y por esta razón, pues yo quisiera un poquito como dar un panorama general de lo que es los conceptos de sexo y género, ¿bien? Entonces, bueno, para empezar, cuando hablamos de sexo, generalmente nos referimos a las diferencias biológicas de hombres y mujeres hasta ahora en un sistema binario. Estas diferencias pues, pueden ser anatómicas, fisiológicas, bioquímicas o cromosómicas. Normalmente y hasta históricamente se han asignado dos sexos, hombre y mujer. Sin embargo, de alguna manera, desde el género, lo que consideramos es que los intersexos que en medicina se han visto como se les ha catalogado como anormalidades, nosotros desde la perspectiva de género consideramos que más bien es una variación del sexo y que tendríamos que tener un tercer sexo
que son las personas intersexos, y esto evitaría esta posición tanto de los padres cuando el niño o la niña nace, de intentar ubicarla dentro de un sexo como hombre o como mujer y someterlo a intervenciones quirúrgicas que muchas veces, la mayoría de las veces son muy dañinas para la persona porque tienen consecuencias en su vida posterior pues, de dolor, de malestar, y bueno, y también muchas veces pues no resulta, no concuerde el sexo, bueno, el sexo que se le asigna no es realmente el sexo que tiene, ¿no? Entonces, sí es un problema. Ahora bien, el sexo, eh, nos dicen las feministas que en realidad lo ubican como una dimensión del género. Sí, sin embargo, bueno, pues desde mi punto de vista sí es importante desde la medicina que sí lo ubiquemos como la parte biológica, porque eso, pues nosotros trabajamos mucho con lo biológico, ¿no? Aunque sí deberíamos no solo trabajar con lo biológico, sino también con lo, con lo social, porque somos seres sociales, somos biopsicosociales, ¿no? Entonces, se dice que el sexo además no es puramente físico, sino que también hablamos de un sexo genético, que es, bueno, las diferencias genéticas que hay en hombres y mujeres, y tenemos los cromosomas por ejemplo, que en las mujeres, como ustedes saben, pues se encuentra por tener un doble cromosoma X, tenemos más protección inmunológica porque justo en el cromosoma X es donde se encuentran los genes de la inmunidad. Y esto, por ejemplo, pues se atribuye a que las mujeres hayan tenido menos mortalidad por COVID-19, aunque bueno, hay otras cosas que habríamos que preguntarnos, pero creo que a ver si espero poderlo decir más adelante. Por otro lado, el sexo gonádico, que es, bueno, son las gónadas, ¿no? Que, como ustedes saben, testículos en los hombres y las ovarios en las mujeres, y el sexo corporal, que, bueno, son las diferencias corporales, el pene en los hombres y en las mujeres, la la vulva y vagina. Y por otro lado, nos dice María Jesús Izquierdo, el sexo del registro civil, que es el que se nos asigna cuando nos registran o cuando nacemos. Como hombres o como mujeres, ¿no? Hasta ahora binarios, como decimos. Bien, ahora bien, la asignación de género entonces se ocurre en el momento en que, en un primer momento, cuando nacemos, y que a través de la apariencia de los genitales, que de hombre pene y testículos, y entonces se le dará el sexo hombre, o vagina y vulva, y se le asignará el sexo de mujer, ¿no? Ahora bien, por otro lado, bueno, ya cuando hablamos del género, esto ya es el género, perdón. Pasaríamos ya a hablar del género, ¿sí? Entonces, antes me regreso un poquito. El género tiene tres dimensiones: la asignación de género, la identidad de género y la dimensión sociocultural del género. Ahora bien, ya hablamos de la asignación de género, ya no lo repetiré porque tenemos poco tiempo. Y por otro lado, ahora hablaremos de la identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Bueno, la identidad de género es cuando la personita, el niña, niñe, se identifica con un género, se identifica como mujer o como hombre. Y es el ser: yo soy mujer, yo soy hombre. Y se establece más o menos, se dice que entre los 2 y 3 años de vida,
y en el momento en que el infante o la infante adquiere el lenguaje, y es incluso anterior al conocimiento de la diferencia anatómica de los sexos. Ahora bien, una vez establecida la identidad, bueno, la persona se identificará como a sí misma, como hombre o como mujer. Eh, y bueno, ahora tendríamos con los géneros binarios, ¿no? Que probablemente no ocurra una identificación con ninguno de los dos sexos, ni como hombre ni como mujer. Pero bueno, eso todavía creo que no, todavía tiene que trabajarse más y estudiarse más sobre eso. Ahora bien, las expectativas sociales es que el sexo y el género correspondan. Es decir, que si una persona se le asigna un sexo mujer, eh, entonces se identifique con lo femenino. Sin embargo, esto no siempre ocurre así. La asignación puede ser no concordante entre sexo y género. De esta manera tenemos que, podríamos tener dos identidades, ¿no? Por un lado, la persona que tiene un sexo de mujer se puede identificar con lo femenino y será una mujer cis, como ustedes han escuchado, o sea que es una mujer que corresponde sexo con género y se identifica con lo femenino, pero esta mujer, otra mujer con sexo mujer puede identificarse con lo masculino. Y entonces aquí tendríamos a una persona trans. Lo mismo ocurre con los hombres, ¿no? Entonces, sí es muy importante conocer esto porque realmente no es un deseo, no es algo voluntario, sino es una identidad, es una identificación que ocurre en este momento muy temprano de la niñez. Ahora bien, la dimensión sociocultural del género es lo que conocemos como la categoría del género y es la manera como aprendemos a ser hombres y mujeres. Es decir, yo ya me identifiqué como mujer, pero ahora, ¿cómo voy a ser hombre y cómo voy a ser mujer? Eso es lo que nos enseñan y aprendemos. Por ejemplo, aquí, si ustedes ven en esta imagen, ya desde el momento en que nos asignan el género, pues nos ponen una ropita rosa o una ropita azul, dependiendo del sexo que nos hayan asignado y del género que nos hayan asignado. Entonces, esa es la parte de la construcción social, sociocultural del género. Es decir, que yo aprendo cómo ser mujer, ¿no? Cómo relacionarme con las y los demás, cómo relacionarme como mujer con los hombres o como mujer, hombre con las mujeres, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la categoría de género es muy compleja, es mucho más compleja que el sexo, ¿sí? En el sentido de, claro, el sexo, si nosotros la desglosamos en las diferencias anatómicas, cromosómicas, etcétera, pues sí, también es muy compleja, pero de alguna manera como que es un poco menos compleja, creo yo, que, o cuando menos a nosotras, a nosotros, nosotros como de las ciencias biomédicas, pues nos es más fácil comprenderlo, ¿no? Bueno, entonces, la categoría de género en realidad implica la manera de relacionarnos y esas relaciones son jerárquicas y generalmente ¿Te has inscrito a la UNAM? Te mandé el enlace de la... ¿escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora, podemos ¿Sí? ¿Sí me continuar. escuchan? Ah, ok. Bueno, entonces, bueno, estas relaciones que se dan entre hombres y mujeres y son relaciones jerárquicas en las que digamos, de manera universal a los hombres se les otorga la jerarquía, una jerarquía superior con relación a las mujeres.
esa jerarquía no es natural como muchas veces nos han o nos lo han vendido como que es algo natural. No es natural, sino que esa jerarquía se construye y se va desarrollando a lo largo de la vida, ¿no? Donde desde que nace al niño se le enseña a mandar y a estar, creerse superior con relación a las mujeres, y a las mujeres pues se nos enseña la sumisión con relación a los hombres, ¿no? Entonces, estas relaciones en general, además de ser jerárquicas, son relaciones de poder, porque en general pues es este poder de dominación en la que a los hombres se les otorga este poder de dominio sobre las mujeres, el control de las mujeres, y que es una demanda social incluso, ¿no? Por eso es que, pues, todos estos chistes del hombre es mandilón, cuando se considera que un hombre no está siendo suficientemente enérgico con las mujeres. Y se espera también, bueno, es un poder protector, pero ese poder protector de alguna manera es pone a las mujeres en una posición de subordinación, porque como que siempre necesitamos ser protegidas y de eso nos da una posición de inferioridad. Sí, y por otro lado también desde el género se da un valor social que se atribuye a hombres y mujeres, y eh, igualmente a los hombres se les atribuye un poder, un valor social mayor que a las mujeres. Por eso es que, por ejemplo, tal vez ahora se ha erosionado un poco, pero en general, pues como que se esperaba que el primogénito fuera un hombre. Y luego, por otro lado, desde el género se construye la división sexual del trabajo. ¿A qué me refiero con la división sexual del trabajo? A la asignación de tareas, de actividades específicas para hombres y para mujeres. Y de esta manera se dice que los hombres pueden hacer eh, su papel es el de proveedor, y tiene que salir a trabajar fuera de la casa, y puede tener un empleo y estudiar y trabajar, tener un trabajo remunerado, mientras que a las mujeres se nos ha asignado históricamente el trabajo del cuidado. El cuidado de las hijas, los hijos, les hijes, y de las personas mayores, de las personas enfermas, a la vez que el trabajo doméstico, ¿no? La comida, la limpieza, el orden de la casa, etcétera. Y también se nos han asignado los espacios, mientras que a los hombres se les ha asignado el espacio público, a las mujeres el espacio privado. Esto desde luego también pues ha cambiado. En el momento actual las mujeres ya salimos más a trabajar fuera del hogar. Sin embargo, todavía pues aproximadamente la mitad de las mujeres en México todavía no tienen un trabajo remunerado, todavía eh, están solo como amas de casa. Y pero también también desde las profesiones, pues hay profesiones que se consideran para hombres y profesiones para mujeres, como las ingenierías, las ciencias duras. Tradicionalmente se han asignado o se ha considerado que son para los hombres, que las mujeres tenemos menos capacidad para hacer esas tareas. Sin embargo, pues eso no es verdad, no es natural, pero se ha intentado, se ha intentado hacerlo ver como algo natural. Incluso ha habido investigaciones sesgadas que han dado lugar, bueno, hubo, ¿no? A principios del siglo XX, pruebas, investigaciones sesgadas donde se probó que las mujeres éramos menos inteligentes que los hombres, y que por lo tanto no teníamos capacidad para las matemáticas, para las ciencias exactas. Entonces, esos son como que discursos que vamos aprendiendo también, que forman parte de nuestra formación, y que finalmente las mujeres acabamos creyéndonos que efectivamente no tenemos esas capacidades. Y
y bueno, en la medicina pues tenemos también las especialidades que no son para mujeres, como es la cirugía, y que constantemente se nos dice que la cirugía no es para las mujeres y que la dermatología es para las mujeres, o la pediatría, o sea, todas esas actividades que se relacionan con las actividades de cuidado. Y entonces las mujeres también influyen en las profesiones. Por otro lado, se construyen las identidades y las subjetividades, es decir, todas estas relaciones y todas estas división sexual del trabajo son discursos que vamos aprendiendo y que finalmente las internalizamos y pasan a formar parte de nuestro aparato psíquico y de tal manera que nos identificamos y ya vemos esta, porque, bueno, la identidad desde el punto de vista social no es única, sino que la identidad tiene como que múltiples polos de identificación, de identidad. Entonces, me puedo identificar como mujer o como hombre, pero también como madre, como esposa, como profesional, ¿no? Como doctora, como investigadora, etcétera. O sea, como entonces son como muchas identidades realmente. No podemos hablar de una sola identidad. Entonces, esta identidad como mujer, del ser mujer, no del de soy mujer, sino cómo debo ser mujer, se construye desde lo externo, desde las experiencias, desde lo que nos van diciendo. Pero estos discursos tienen una interpretación personal. Entonces, esa interpretación personal construye la subjetividad, es decir, que yo, todo eso que me dicen, yo lo interpreto de manera diferente, de acuerdo a diversas experiencias en las que voy teniendo como persona. Entonces, de esa manera, hay, por ejemplo, quien dice, pero ¿cómo son tan diferentes si son hermanas, no? Pues sí, y crecieron en la misma casa, con los mismos papás, sí, pero también interpretaron de manera diferente todo eso que nos dijeron. Y por eso construyen esta subjetividad de manera diferente. Y con esto, con estas identidades, con estas subjetividades, pues nos vamos relacionando con el mundo y vamos interpretando las cosas, etcétera. Y por otro lado, también el género incluye los estereotipos de género, es decir, esas expectativas de cómo debemos ser los hombres y las mujeres, o cómo se supone que somos, ¿no? Entonces se supone que las mujeres somos dulces, cariñosas, amorosas, débiles, sumisas, y que los hombres son valientes, arriesgados, eh, eh, con una sexualidad muy activa, mientras que en las mujeres se dice que tenemos una sexualidad pasiva, ¿no? Que las mujeres somos pasivas, que los hombres son fuertes, los protectores, y que las mujeres necesitamos protección. Entonces, todos estos son estereotipos porque en realidad se construye y los aprendemos. No es realmente que así seamos, que así nazcamos, sino que se va construyendo y digamos que quienes no cumplimos con estas expectativas, por ejemplo, el deseo de la maternidad, que somos maternales, ¿no? En realidad eso son construcciones sociales que vamos aprendiendo. El deseo de la maternidad, aunque ustedes no lo crean, también se construye. También se construye porque casi desde que nacemos las mujeres nos ponen una muñeca junto a nosotras y nos van enseñando cómo arrullarla, cómo cuidarla, y también nos dan juguetitos de de cocina, ¿no? Nos enseñan a bordar, o sea, hay mucho. En cambio, a los hombres, pues se les dan juguetes más relacionados con las ciencias, y también se les va construyendo con una hacer, se les va enseñando a ser más agresivos, más posesivos, etcétera. Entonces, todo eso
son aprendizajes, son aprendidos, todos estos estereotipos son aprendidos y por supuesto que pues la perspectiva de género lo que nos hace identificar, nos permite identificar que esto no es natural, sino que lo podemos deconstruir y lo podemos transformar. Todo esto lo podemos transformar. Y bueno, también se construyen, se estructuran y significan el cuerpo y la sexualidad de manera diferente para hombres y para mujeres. Incluso hay una doble moral sexual en donde el cuerpo y la sexualidad de las mujeres es más controlada, más restringida, mientras que el cuerpo y la sexualidad de los hombres es más eh, pues se considera que es más activa, ¿no? La sexualidad, pero en realidad no es así, sino que es algo que vamos aprendiendo. Bien, bueno, eso sería hasta este momento lo relativo a lo que serían estos conceptos, que bueno, ya me llevé media hora, espero seguir, terminar el resto, pero no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario en este momento. Doctora, podríamos dejar las preguntas al final si está de Ah, acuerdo. claro que sí. Adelante, entonces sigo. Bueno, ahora bien, hablaremos pues de la investigación con perspectiva de género y bueno, me han pedido que lo enfoque hacia las enfermedades infecciosas. Yo les diría que prácticamente la investigación con perspectiva de género pues se ciñe al método científico, o sea, no es diferente en ese sentido. Lo que sí es que, bueno, las preguntas de investigación, los objetivos de investigación, las hipótesis tendrán como fundamento la teoría de género y que abrirán preguntas y objetivos desde esto que les comenté, o sea, de cómo todas estas relaciones jerárquicas, las relaciones de poder, este valor social, la división sexual del trabajo, o sea, cómo todas estas categorías influyen de manera, cómo se asocian, por ejemplo, a los problemas de salud. Cómo se asociarían en este caso a la presencia de enfermedades infecciosas. Sabemos que, bueno, existe una parte biológica, ¿no? Que es el germen o que produce esa enfermedad, el virus, la bacteria, bueno, que produce la enfermedad, pero para que eso ocurra, para que la persona se infecte, pues se necesitan que ocurran varias cosas, ¿no? Y tienen una relación con diferentes categorías. Por otro lado, también, bueno, el género no es aislado. El género, pues, interactúa con las otras categorías sociales, que son, pues, la etnia, la clase social, también pues, la escolaridad. eh, entonces, como que interactúa con todas las otras categorías sociales, ¿no? Y de esa manera, pues eh, digamos, se asocia con o determina la presencia de ciertas enfermedades, ¿no? Pero digamos que entonces el método científico en realidad rige también las investigación con perspectiva de género. Lo que sí les diré que la ciencia se ha observado que o sea, que es androcéntrica, es decir, porque finalmente el género atraviesa todos los campos de la vida de los seres humanos, incluyendo a la ciencia, a las profesiones, etcétera. Entonces, es androcéntrica. Bueno, y este androcentrismo lo que se ha visto es que ha tenido y tiene un papel epistémico en el desarrollo del conocimiento científico. ¿Y a qué me refiero cuando hablamos de androcentrismo? Bueno, se refiere según la doctora María Teresa Gómez, se refiere a las formas de conocimiento y supone utilizar en investigación
o análisis, una perspectiva que surge de la experiencia masculina, es decir, que todo parte de lo masculino, que lo femenino en realidad se ha pensado que las mujeres somos iguales a los hombres biológicamente, o eso se había pensado, cuando menos hasta finales del siglo pasado, que las mujeres, que entonces el estudio y la investigación en los hombres perfectamente podía llevarse hacia las mujeres. Sin embargo, bueno, las investigaciones que desde que las mujeres ingresaron a los protocolos de investigación, que esto sucedió hasta por ahí de los 90 del año pasado, del siglo pasado, del siglo pasado, y entonces a partir, digamos, llevamos prácticamente unos 30 años, 35 años en que las mujeres se empezaron a integrar a las investigaciones, y entonces se ha visto realmente que no somos iguales y que sí tenemos diferencias biológicas, pero también tenemos diferencias por exposiciones, o sea, por muchas otras cosas. Ahora bien, también Lagarde nos dice que el androcentrismo sostiene que los hombres y lo masculino son superiores, mejores, más adecuados y más útiles que las mujeres, y legitima, digamos, la violencia y el dominio de los hombres sobre las mujeres. Bien, ahora lo que también se ha descrito desde el Women's Health Research de los Institutos Nacionales de Salud, han descrito los sesgos de género, es decir, que la investigación por esta orientación masculina eh, está sesgada hacia eso, hacia lo masculino. Y entonces nos dice que existen tres sesgos. El error del observador, que es justo que se tiende a pensar solo hacia lo masculino. El sesgo de selección, es decir, que no se integran mujeres, ni en el caso de la investigación experimental no se integran animales hembras para hacer los estudios experimentales, y también la ausencia de información sobre las diferencias y similitudes de sexo y género en la salud, y también que esto no se ve reflejado en las publicaciones. Ahora bien, este androcentrismo en las ciencias médicas nos plantea diferencias en salud. Se ha centrado en las mujeres, la investigación, que aparte realmente no es tan avanzada, porque pues muchos problemas, por ejemplo, el aborto se sigue tratando con reposo, ¿no? No realmente la investigación desde el punto de vista reproductivo, que es en lo que se ha centrado la investigación, la poca investigación que existe en que se piensa que para las mujeres solo es lo reproductivo, ¿no? Que encajona a las mujeres en este papel de madre y esposa. Entonces, y el hombre se ha colocado como la norma representativa en la investigación. Y asimismo, la anatomía y la fisiología masculina son la norma, y se ha excluido a las mujeres o se excluyó por mucho tiempo, aunque todavía lo que se ha visto es que no se integran suficientes mujeres en los protocolos de investigación, y todavía muchas investigaciones, yo creo como un 70% de investigaciones experimentales, no sé si ustedes lo hagan, si hacen experimentos, investigaciones experimentales, no integran hembras en los experimentos. Y como consecuencia, pues esto nos da sesgos de género y huecos en el conocimiento sobre la salud de las mujeres, ¿no? Y entonces, bien, ahora bien, la investigación en salud con perspectiva de género nos dice la doctora Carmen Valls, que consiste en analizar los datos de salud, relaciona los determinantes sociales, psicológicos, políticos, económicos, étnicos, culturales, medioambientales y biológicos de la enfermedad,
que se presentan de manera diferente en las mujeres y en los hombres. Por otro lado, a veces hay una tendencia a pensar que el género es solo el estudio de las mujeres y no es así. El estudio, la investigación no solo es el estudio de las mujeres, sino que incluye el análisis de las normas, las creencias, los derechos y las obligaciones y la situación que sitúan a las mujeres y hombres en el contexto en su contexto. Ahora bien, ahora entraré un poquito a tratar de intentar dar una orientación de cómo investigaríamos y qué preguntas nos haríamos cuando nosotros queremos ver diferencias por sexo, ¿sí? O averiguar si hay diferencias. ¿Qué preguntas nos haríamos? O sea, ¿cuál sería el problema de investigación? Y bueno, lo que yo considero es que lo primero es preguntarnos si habrá diferencias en machos y hembras en el caso de la investigación experimental, si hay diferencia entre machos y hembras, o si hay diferencias entre hombres y mujeres sobre el problema de salud que nosotros estamos estudiando, si hay diferencias biológicas, ¿sí? Porque sí se ha visto que hay diferencias biológicas, que respondemos de manera diferente, nuestro cuerpo, incluso por eso mismo que no se incluye a las mujeres en las investigaciones o a las hembras por los ciclos menstruales, justo esos ciclos menstruales, esa influencia hormonal hace que seamos diferentes, que tengamos respuestas diferentes a la ingesta, por ejemplo, a la farmacocinética y farmacodinamia de los medicamentos, ¿no? Entonces, es como eso y otras diferencias también que respondamos diferente, como les decía, por ejemplo, a las enfermedades infecciosas, que las mujeres tenemos más protección y que incluso se ha visto que la mortalidad por estas enfermedades es mayor en los niños menores de 5 años que en las niñas. Y que nos cabría preguntarnos qué pasa cuando más niñas que niños mueren y que eso tendría que ver más bien con inequidades y desigualdades de género, porque las niñas no deberían morirse más porque están protegidas. Es lo mismo que sucede cuando hay una sobremortalidad de mujeres. Tendríamos que pensar en que hay una desigualdad de género, ¿no? También los tejidos, es importante preguntarnos si estos tejidos tendrán o serán diferentes, tendrán diferentes características de acuerdo con el sexo. Otra pregunta sería si la enfermedad es diferente en nombre, bueno, que ya lo dije, y bueno, si las diferencias que encontráramos o que encontremos son biológicas o son debidas al género, o sea, esas diferencias, inequidades, desigualdades de género, a los estereotipos de género, o bien si este problema, estas diferencias tienen una relación con el sexo y el género, como nos dice Nancy Krieger. No, Nancy Krieger nos dice que pueden ser, que hay problemas que solo son diferencias biológicas, y hay problemas en las que no solo son diferencias biológicas, sino que son diferencias por sexo y género, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis en México, lo que se ha visto es que hay una mayor prevalencia en los hombres. En este estudio que hizo Eda Montero, nos decía que el 62% de los casos de tuberculosis se presentan en hombres. Eso seguramente ustedes lo saben mejor que yo. Y bueno, aquí ella misma nos dice las preguntas que nos tendríamos que hacer es que si la mayor prevalencia en los hombres es por la mayor susceptibilidad biológica de ellos, o si es el resultado de un mayor esfuerzo para realizar el diagnóstico
por relaciones de género en los hombres, y que esto, bueno, de alguna manera se ha visto en otras enfermedades, como es, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, donde sí se ha visto que se hace más esfuerzo para diagnosticar, para el diagnóstico en los hombres, que se les hacen más estudios diagnósticos y que incluso se les dan más medicamentos que a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, aquí cabría preguntarse si en este caso de la tuberculosis, esa mayor prevalencia en los hombres pudiera estar relacionada con esta situación, ¿no? Por otro lado, otra pregunta sería si existe mayor tasa de notificación en los hombres, que también pudiera ser por la misma situación de que tal vez los hombres tengan la oportunidad de acceder más a los servicios de salud, sean diagnosticados en un mayor número que las mujeres. Y por otro lado, bueno, también si las herramientas que se utilizan para el diagnóstico son las adecuadas. Lo que se ha visto es que en las mujeres, diagnóstico que se hace por la expectoración, pues no es suficientemente sensible, porque las mujeres, en primer lugar, expectoramos menos, y por otro lado, nuestros músculos pectorales no nos dan la fuerza para expectorar. Entonces, aunque es más fácil que cuando a un hombre se le pide que expectore, tenga la facilidad para hacerlo que una mujer. Entonces, aquí pues también habría que buscar otros métodos diagnósticos para detectar la tuberculosis en las mujeres. Ahora bien, ¿qué preguntas nos haríamos con perspectiva de género? O sea, yo les iré dando unos ejemplos. Traté de hacerlo así, no sé, espero que no sea muy confuso, pero desde mi punto de vista traté de que pudiera dar un poco de más claridad, ¿sí? Bueno, como decía, las preguntas con perspectiva de género están relacionadas con todo eso que vimos de la categoría de género, ¿no? Y en este caso tendríamos que preguntarnos si el problema que estamos estudiando tiene alguna relación con las inequidades y desigualdades de género, con el ejercicio, con el escaso ejercicio del poder que tienen las mujeres. Lo que se ha visto es que en general las mujeres, por esa misma relación jerárquica, pues tienen menos relación, menos ejercicio del poder para tomar decisiones, y aún para su propio cuerpo, aún para su propia salud, para, por ejemplo, recibir medicamentos o no recibir medicamentos, para ir a hacerse la prueba diagnóstica o para no hacérsela. Y por otro lado, también tiene menos acceso a los bienes económicos, y también menos menos manejo de los bienes simbólicos. Y por otro lado, otra pregunta que tendríamos es si este problema tendría que ver con la dependencia económica o psicológica de las mujeres. Por ejemplo, lo que se ha visto es que para que las mujeres puedan acceder a algunos métodos, por ejemplo, para irse a hacer el Papá Nicolau, que se hizo un estudio en Nayarit, las mujeres tenían que desplazarse. Entonces, para empezar, a muchas veces no se les permite desplazarse lejanamente, y por otro necesitan dinero. Y si las mujeres son dependientes, no tendrán suficiente dinero para poder acudir a hacerse esta prueba o para su tratamiento. Si este problema tiene relaciones con el control de la sexualidad y el cuerpo de las mujeres, o también con la hipersexualidad construida de los hombres, ¿no? Si tendrá que ver con la violencia de género, tendrá que ver con el sexismo y la discriminación de género. O sea, esas son algunas preguntas que nos tendríamos que hacer ya cuando estaríamos estudiando desde el género. Ahora bien, una primera pregunta fue que si tendría que ver con las desigualdades de género, ¿no? Y bueno, yo les presento este ejemplo de esta investigación
que hizo Mirte con datos de la Organización Mundial de la Salud, y hizo un análisis de las inequidades, de las desigualdades de género utilizando el índice de desigualdad de género. Y entonces él encontró, él hizo, solo estudió estas tres enfermedades: tuberculosis, VIH y diarrea. Y lo que encontró, como ustedes pueden ver aquí, cómo se incrementa en el caso de la tuberculosis en los países con baja desigualdad de género, cómo se incrementa prácticamente pues 12 veces en los países con alta desigualdad de género. O bien el VIH, pues también, y mire, esto todavía es más, mucho más impresionante, cómo se va incrementando, pero en los países con más desigualdad se incrementa prácticamente como 20 veces, ¿no? Y lo mismo la diarrea, y vemos que la diarrea, las enfermedades diarreicas se incrementan, pues miren, de 1.7 a 30.1, ¿no? Entonces, esto también nos dice que tendría que ver con una elevada inequidad de género que puede asociarse con la falta de autonomía, falta de poder y para la toma de decisiones, para el manejo de los recursos, ¿no? Bueno, entonces este sería un ejemplo sobre las inequidades y desigualdades de género. Por otro lado, la violencia de género, que era otra de las preguntas que hacíamos, ¿no? Y en el caso de la tuberculosis, lo que se ha visto que la violencia de género, en este estudio que hizo Jaime Oye, encontró que las mujeres interrumpen su tratamiento por esta situación, por el alcoholismo de la pareja o la violencia de género. Y también, bueno, tiene mucho que ver esta situación de inferioridad y la menor capacidad de las mujeres, ¿no? En una relación muy desigual. Y bueno, y que la interrupción intermitente del tratamiento, pues crea resistencias a los medicamentos, ¿no? Ahora bien, otras preguntas de investigación desde la perspectiva de género. Uno es si el problema tendrá que ver con la necesidad masculina de mostrar su fecundidad, o sobre los mitos de la sexualidad masculina, es decir, que los hombres necesitan tener relaciones sexuales con muchas parejas, que tienen que satisfacer que su necesidad sexual tiene que ser de satisfacción inmediata. Y entonces, bueno, pues si tienen deseo y están lejos de su pareja, pues pueden tener relaciones sexuales ocasionales, sin protección, ¿no? Porque además estos mitos también del género de los hombres, de la invulnerabilidad, ¿no? De que no me pasa nada, a mí no me pasa nada, y entonces no usan protección. O bien, si tiene que ver con la presión social sobre los hombres para ejercer su sexualidad, para tomar riesgos, ¿no? Eh, que los hombres se les enseña a ser arriesgados para mostrar su agresividad, para mostrar su hombría, o para ingerir bebidas alcohólicas, porque también es algo que, que conocemos, que a los hombres se les presiona mucho para ingerir bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, bueno, un ejemplo que tenemos, pues sobre todo muy asociado a la hipersexualización de la sexualidad masculina, valga la redundancia. Bueno, tenemos estos datos de mortalidad por VIH, ¿no? Y entonces, bueno, pues vemos como en todas las edades la mortalidad es mucho mayor en los hombres que en las mujeres. Ahora, esta mayor mortalidad en los hombres, pues tiene mucho que ver con tener relaciones sexuales sin protección,
con muchas parejas sexuales y bueno, y también que incluso ahora lo que se ha visto es que ahorita veremos que la mayor parte de la transmisión es sexual y que no, y que sobre todo ahora lo que se ha visto es que en los hombres eh, homosexuales, ellos usan mucho más protección y realmente no se infectan. La mayor parte de las infecciones son en hombres heterosexuales, ya sea que tengan sexo con hombres o bien que tengan relaciones con muchas parejas sin protección. ¿Sí? Y entonces, bueno, tiene mucho que ver con todos estos mitos de la sexualidad masculina. Eh, y entonces vemos que esta diferencia que encuentra Bautista Arredondo es que, bueno, en las mujeres la infección se relaciona con la alta vulnerabilidad social y económica de las mujeres. Incluso se ha visto que las características demográficas son muy diferentes entre hombres y mujeres. Las mujeres son más pobres con relación a los hombres que están infectados por VIH, ¿sí? Y mientras que en los hombres, la infección, el adquirir la infección se relaciona más con el mayor comportamiento de riesgo sexual. Por otro lado, vemos que el 90.6% de los casos de VIH en mujeres ha sido resultado de relaciones sexuales no protegidas y que el 86% de las mujeres con VIH reporta haberse infectado por su marido o pareja estable. Es decir, que esta estigmatización que sufren hombres y mujeres, pero en las mujeres es sobre su control de la sexualidad y frecuentemente se dice que es porque son unas locas, porque tienen muchas parejas, porque eso se ve mal en las mujeres, mientras que en los hombres se califica como de mucha hombría, en las mujeres se descalifica el tener muchas parejas sexuales, pero también contra las creencias, en realidad la infección en las mujeres es en mujeres monógamas y amas de casa. Bien, otras preguntas de investigación serían con relación a la división sexual del trabajo, ¿no? Si el desenlace se relaciona con la exposición diferencial a riesgos de trabajo, si se asocia con los diferentes espacios que ocupan hombres y mujeres, si el desempleo, si se asocia con el desempleo el papel del proveedor, con el trabajo repetitivo, poco reconocido, monótono y aislado en las mujeres de las amas de casa, el trabajo del cuidado y el acceso limitado a los bienes económicos y la toma de decisiones. Bien, ahora estos ejemplos con el trabajo de cuidado de las mujeres es, por ejemplo, que en España, la doctora María Teresa Ruiz Cantero encontró que en España significativamente más casos de mujeres, hay mucho más casos de mujeres infectadas por contacto con casos de COVID o enfermedades con casos de COVID o enfermedades respiratorias agudas. O sea que la infección las mujeres la adquirieron en casa cuidando a un enfermo, pero también en el trabajo. El 70%, en México, el 70% de profesionales de salud al frente de la atención del COVID fueron mujeres y según los datos de InMujeres, y bueno, y sabemos también que la mayor mortalidad en los profesionales y las profesionales de la salud ocurrió en mujeres y mayoritariamente en enfermeras o personal de enfermería, pero sabemos que son predominantemente mujeres las que tienen esta actividad, ¿no? Y bien, si la mujer está expuesta por su condición de madre, esposa y cuidadora a estas tareas de cuidado, que se infecta también al cuidado de las personas enfermas. Y las mujeres lo que se ha visto es que tienen más riesgo del contagio de tuberculosis por esta misma razón
y que la ceguera por tracoma es 3 veces mayor en mujeres por mayor contacto con aguas, con personas infectadas. Ahora bien, otro ejemplo es que el riesgo por exposición por género a infecciones transmisibles por vector y otras enfermedades son que el hombre se infecta dentro de una ocupación remunerada, mientras que las mujeres pues se infectan en casa y sin remuneración. No, los hombres por cuestiones laborales se exponen más a la infección por malaria y las mujeres están más expuestas a la infraestructura material de la vivienda porque pasan el mayor tiempo en la casa. Y entonces, por ejemplo, se ha visto que la malaria, el dengue y la enfermedad de Chagas se transmiten en el espacio doméstico y que las mujeres presentan un mayor porcentaje de casos de dengue grave y no grave y que la oncocercosis es la segunda causa de ceguera infecciosa se presenta de manera desproporcionada en las mujeres por mayor exposición al ambiente, a los ambientes acuáticos. Este manejo del agua, lo tienen más las mujeres, o sea, lo hacen más las mujeres, las expone a varias enfermedades, ¿no? Otro problema en el caso de las infecciones, de las investigaciones en estudios clínicos y experimentales, serían si existen diferencias de acuerdo al sexo. Esa es una primera pregunta que nos tendríamos que hacer en todos los casos, ¿no? Los signos y síntomas son diferentes en hombres y mujeres. La distribución de medicamentos y los estudios diagnósticos son iguales, o sea, equitativos, más bien yo diría, porque muchas veces sí se ha visto en las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares que las mujeres reciben menos medicamentos que los hombres. Que la atención, otra pregunta sería, ¿la atención es diferente para hombres y para mujeres? Se ha visto que las mujeres reciben más maltrato en los servicios de salud. Otra pregunta sería, en los animales de experimentación, ¿hay diferencias en la evolución de la enfermedad? Porque sabemos que se experimentan en los animales sobre eso o sobre los medicamentos, ¿no? Los riesgos por exposición son diferentes en hombres y mujeres y personas LGBTIQ, porque también es algo que es reciente, pero sí se ha visto que las personas LGBTIQ más, pues tienen riesgos diferentes, exposiciones diferentes, y las diferencias se relacionan con el género o con el sexo. Los métodos diagnósticos son apropiados para hombres y para mujeres. Se ha visto que cuando vamos en medicina del trabajo, los métodos diagnósticos que se utilizan no son, no son suficientemente sensibles en las mujeres, justo porque todo se ha probado en hombres, entonces no se sabe cómo las mujeres reaccionan. Y bueno, un ejemplo es cómo en la tuberculosis se presenta diferente en las mujeres, ¿no? Su evolución es más rápida y con mayor letalidad. El diagnóstico es tardío por síntomas atípicos. Este de los síntomas atípicos, yo me resisto a creer que son atípicos. Tendríamos que pensar si estos síntomas son más bien típicos en las mujeres y que como los cuadros clínicos se estudiaron en hombres, entonces tendríamos que estudiar estos cuadros clínicos en las mujeres para ver si son atípicos o si tendríamos que crear una nueva categoría de cuadros clínicos típicos en las mujeres. Y por otro lado, el diagnóstico es tardío porque tardan más en recibir atención. La tos productiva y la prueba positiva en esputo es menos frecuente en mujeres y hay un retraso en el inicio del tratamiento, mientras que en los hombres, pues bueno, se asocia más con el tabaquismo y el alcoholismo. Creo que hacen falta más estudios en hombres, porque sí es cierto que la mayor parte de los estudios desde este punto se han enfocado hacia las mujeres y habría que también hacerlo de manera diferencial, ¿no? Porque se ha hecho como de manera global y entonces no podemos saber si hay diferencias si no las buscamos, ¿no? Ahora bien,
Los objetivos para averiguar si hay diferencias en hombres y mujeres y personas LGBTIQ más, tenemos si las diferencias por sexo, bueno, si las diferencias que encontramos son diferencias biológicas o se deben a las inequidades y desigualdades de género, si se deben a la discriminación por género, a los estereotipos, a la violencia de género, a los estereotipos y control de la sexualidad de las mujeres, a los papeles de género, a la división sexual del trabajo, a las actitudes y las conductas construidas desde el género. Ahora bien, la metodología, pues es básicamente la misma, o sea, utilizamos podemos utilizar estudios cuantitativos, como vimos el caso del estudio de las desigualdades en las enfermedades infecciosas, o bien podemos utilizar métodos cualitativos, pero básicamente es el mismo, seguimos la mismo, el planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, y bueno, definición de la población, exactamente lo mismo. Lo único es que vamos a hacer las preguntas desde la perspectiva de género, ¿no? Y bueno, y las variables o las variables que se incluyen, pues serán aquellas variables o categorías que permitan identificar las relaciones y atributos de género asociadas al problema. En cuanto a la recolección de la información, pues son las mismas técnicas, o sea, aplicación de cuestionarios, eh, toma de muestras, eh, este, y encuestas, y en las estudios cualitativos, pues entrevistas en profundidad, entrevistas de grupos focales, estudios etnográficos, o sea, son exactamente las mismas y solo algunas recomendaciones que sí, cuando se hacen estudios en hombres, muchas veces se recolecta la información en la mañana y en la mañana los hombres no están en la casa, entonces o no se recolecta la información o se recolecta de manera indirecta. Y bueno, en ese caso muy probablemente pues hay sesgos. Entonces, sobre todo si queremos hacer un estudio comparativo o hacer desagregado por sexo, pues a lo mejor resulta que nada más tenemos pura información de mujeres porque hicimos la pregunta en la mañana, ¿no? O bien entre semana, y entre semana los hombres no están en casa, los hombres están trabajando. Entonces, bueno, o tendríamos que ir a buscarlos a sus espacios de trabajo, o bien hacer las entrevistas o recolectar la información en los fines de semana, cuando los vamos a encontrar en casa, ¿no? Y el análisis de la información, bueno, es muy importante, importantísimo que la información sea desagregada por sexo, y buscar diferencias o similitudes por sexo, y que las diferencias encontradas por sexo y género, formular hipótesis, probar hipótesis, presentar y discutir los resultados desagregados por sexo y publicar los resultados desagregados por sexo. Eso es muy importante. Y por otro lado, tenemos la desigualdad. Los como un ejemplo de la desigualdad de la información que se da sobre sexo y género en las investigaciones, en este caso para el desarrollo de los fármacos para COVID-19. Ese estudio que hizo Emery Brady en 4,000, un estudio, un metaanálisis, encontró que de 4,420 investigaciones registradas, solo 21,2% señaló o dijo que incluiría el sexo en la etapa de reclutamiento, o sea, que incluiría hombres y mujeres. Pero solo el 5,4% planeó un estudio pareado por sexo
o incluir una muestra representativa de hombres y mujeres. Solo el 4% explícitamente reportó un plan para incluir sexo o género como una variable. Y de 17.8% de 45 artículos publicados, solo el 17.8% presentó análisis desagregado por sexo. Entonces, si no se presenta, muchas veces sí se incluyen a las mujeres, pero la información no se publica desagregada por sexo. Y entonces esto, pues invisibiliza, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pendientes tenemos que nos señala Paula Johnson? Es, bueno, la inclusión de animales, hembras, en la investigación básica, incluir suficientes mujeres en los ensayos clínicos, porque lo que pasa es que a veces sí incluyen mujeres, pero no son en número suficiente para tener resultados contundentes. Analizar y reportar la información desagregada por sexo, incluir las diferencias por sexo descubiertas en la investigación, en en la investigación clínica y básica, en la práctica clínica y en la enseñanza. Porque hasta ahora todos estos estudios que se han hecho, publicaciones que se tienen, no se aplican, ¿no? Ni en la práctica clínica, ni se enseñan. Por ejemplo, yo ahorita no sé en microbiología, pero cuando menos en farmacología no se enseñan estas diferencias en la farmacocinética y farmacodinámica de los medicamentos. Y bien, por otro lado, bueno, en general no se incluye a las hembras o a las mujeres en los estudios, o no sé, o se incluyen pocas mujeres en las investigaciones porque se dice con base a la menstruación, ¿no? Al ciclo menstrual. Pero Carmen Valls nos dice que la evaluación de la variabilidad en las medidas de la conducta hormonal, celular y fisiológica revelan que los datos recogidos de ratas hembras con relación al ciclo estro no varían más que los datos en las ratas macho. En algunos casos, los datos de los machos varían más que los datos de las hembras. Y bueno, no sé si tengo tiempo de presentar todavía esto o ya paro. Sí, 5 minutos más, doctora, por favor. 5 minutos, ok, sí, en 5 minutos termino. Ok. Bueno, nada más, sí, me parece muy interesante este estudio que se hizo en en Santa Marta, en Veracruz, sobre el acceso al diagnóstico de tuberculosis y que, bueno, otra vez nuevamente, pues sí hay mucho más información sobre las mujeres, ¿no? Porque, bueno, justo los estudios los hacen las feministas que están buscando los datos en las mujeres, pero bueno, aquí nos dice, por ejemplo, que las mujeres, estas mujeres que estaban en esta población y que tuvieron tuberculosis, presentaban mayor porcentaje, eran en su mayoría analfabetas, eran monolingües, es decir, que no hablaban español en su mayoría, tenían como ocupación principal el trabajo doméstico y labores agrícolas, que muchas veces en el caso de las mujeres solamente sí trabajan en el campo, pero no reciben el dinero, ¿no? O sea, todo lo que sale de la cosecha y lo que se cosecha lo manejan los hombres. Las mujeres tuvieron que consultar, bueno, esto en cuanto a hacerse el diagnóstico, la prueba diagnóstica o no, los hombres lo pudieron hacer, tuvieron la autonomía, es decir, que las mujeres no tienen autonomía para decidir sobre sus estudios y tenían temor, las mujeres tenían temor para desplazarse por no saber leer y escribir o no hablar bien en el español. Y esto, bueno, es que las mujeres en general tienen menos escolaridad que los hombres por razones de género, por el hecho de ser mujeres. Y dependen de un varón para salir de la comunidad. Y esto, bueno, es el control de las mujeres, ¿no? O bien el estar tan encerradas que cuando quieren salir no saben cómo salir. La familia refuerza la idea de su incapacidad de desplazarse y que otras no contaban con el permiso del esposo
para desplazarse, aunque hablaran español. O sea, vemos cómo esto limita el diagnóstico, ¿no?, de las enfermedades, en este caso de la tuberculosis, y por otro lado, los hombres pudieron seguir las indicaciones en español, que las mujeres no, y tomaron decisiones autónomas para acudir al diagnóstico radiológico. Bien, pues eso sería todo de mi parte y muchas gracias por su atención. Y bueno, pues ahora sí, soy todo oídos para sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Esta información es tan interesante, ¿no? Para entender sobre todo un poco más la perspectiva de género en las enfermedades infecciosas, que va más allá de a veces factores nada más biológicos. También hay sociales, culturales, económicos, entre otros más, creo. Exactamente, sí, que son Sí, diferentes hombres y mujeres, ¿no? claro. Esos factores. Continuamos. Sí, perdón. No, no, adelante, adelante. Ok, gracias. Continuamos con la sesión de preguntas. Nos hace favor de coordinar el doctor Arturo, por Claro favor. que sí. Buenos días. Si alguien de los asistentes, de las asistentes, tiene alguna pregunta para la doctora, nos encantaría, por favor, poder escucharlas. Pueden también escribir sus preguntas en el chat, si así quieren. Y así lo necesitan. De igual manera, Sí, parece que Tere López tiene la mano levantada. Doctora, hay iniciativas que ya están adaptándose aquí para, sobre todo que no haya diferencias en estas em, nuevas formas de identidad de género. O sea, ¿qué es lo que se ha aplicado para que no haya diferencia, que no haya un sesgo hacia un género, por ejemplo? Ay, no, no me quedó clara. No me repite su pregunta, por favor. Es como que Sí, hubo. ¿qué estrategias son con las que se han estado adaptando a, por ejemplo, al medio universitario para poder establecer esta igualdad de género y que no caigamos en sesgos, sobre todo por la identidad de género pues que ahora existe, ¿no? Que siempre ha existido, pero que ahora ya hay más, este, que hay más inclusión. Sí. Bueno, pues uno se le ha dado mucha importancia a la violencia de género, ¿no? Y en la UNAM en general, y existen ya estas, digamos, la atención a las denuncias por violencia de género, y también, bueno, se ha hecho más visible la violencia de género, sobre todo por el papel de las estudiantes, ¿no? Las estudiantes que son quienes lo han denunciado, pero de alguna manera ha habido una respuesta positiva en ese sentido. Por otro lado, bueno, pues hay cursos, hay diplomados, ¿no? Justo nosotros, bueno, en la Facultad de Medicina, el programa de estudios de género en salud tiene un diplomado, ¿no?, que, bueno, ahorita ya está corriendo, ya, pero están invitadas a tomarlo. Y también, pues, cursos para docentes que también damos en el programa de estudios de género en salud, pero también hay cursos para docentes que incluso financia la DEGAPA, ¿no? Cursos para docentes en otras entidades como ingeniería o el mismo CIEG que los promueve, los cursos para docentes. El problema es que, por ejemplo, para este curso para docentes, pues luego realmente quienes acuden son las mujeres, ¿no? Los hombres no, no van, y ese es un problema muy serio porque realmente la problemática de género, las relaciones de género son entre hombres y mujeres. Y la población, bueno, en este caso la diversidad, las poblaciones diversas, ¿no? Entonces,
sí ojalá y los hombres se animen a ir, porque también a los hombres les afecta eh, el- estas, estos papeles de género, ¿no? También, digamos que dentro de sus privilegios también tienen ciertas desventajas, ¿no? Entonces, sí es pero también, pues, importante para cambiar nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Entonces, pues creo que básicamente ahorita actualmente, bueno, sí está teniendo mucho impulso porque la directora y la Secretaría General pues tienen mucho interés. Bueno, también se han creado ay, ¿cómo se llaman? Las CINICs, los comités, las comisiones internas de igualdad de género y la Comisión de Igualdad de Género de la SIGU, ¿no? Sí, y pero ahorita, bueno, las doctoras tienen mucho interés en que haya una transversalización del, del, de los estudios de género en la currícula de la Facultad de Medicina. En la universidad, bueno, es variable. Hay escuelas, e incluso, bueno, a uno se le hace increíble, por ejemplo, ingeniería, que ingeniería ya tiene su asignatura obligatoria de perspectiva de género y nosotros no la tenemos, ¿no? Bueno, en la Facultad de Medicina no existe. Y bueno, yo todavía me sigo considerando parte de la facultad, ya no estoy, pero en la Facultad de Medicina no existe, pero o por ejemplo en otras escuelas como Filosofía y Letras, Trabajo Social. En la Facultad de Medicina la única carrera que tiene la asignatura obligatoria de género es nutrición, y muchas veces se permite en estas carreras que son de dominio femenino, incluir las asignaturas de género, porque justo infortunadamente se sigue pensando que el género es solo cuestión de mujeres. Y entonces, pues se facilita. Por ejemplo, en enfermería también hay una asignaturas obligatoria y asignaturas optativas, pero pues es, digamos, de alguna manera lo que se ha estado haciendo, y bueno, y se intenta que pues haya también, le digo, sobre todo se ha centrado más en la violencia, ¿no? La denuncia, que no es solo para las estudiantes, sino que es también para el personal académico y el personal administrativo. Estas atienden, ¿no? Atienden a todo, se supone que es para toda la comunidad. Y existen estas personas orientadoras para la violencia de género. Y pues es lo que ahora desde la investigación, pues realmente yo creo que se ha hecho muy poco. Realmente la investigación sigue muy androcéntrica, y sobre todo en medicina. Entonces, sí, pues esperemos que vaya cambiando, ¿no? Y que se le empiece a dar una perspectiva de género. No sé si contesté su pregunta. Sí, sí, doctora, gracias. Doctora, igual en el chat tenemos algunas otras preguntas. Carla Saavedra nos escribe si hay algún lugar en donde se puede encontrar más información al respecto. ¿En dónde se puede encontrar esta discusión? La información que les estoy dando, pues miren, hay muchas publicaciones. Si entran a Google Académico, ahí, si tienen algún interés específico, poner género, género, digamos, tuberculosis y hombres y mujeres, o género, hombres y mujeres, les va a aparecer estudios sobre el tema, ¿no? Eh, y específicamente ya más
le digo, pues los diplomados, también el CIEC tiene diplomados y ahí también el CIEC tiene un centro de documentación muy amplio que también, en donde también se puede consultar. Eh, y bueno, por ejemplo, entre los libros disponibles de la Facultad de Medicina está un libro de perspectiva de género en salud que publicamos en el programa de estudios de género en salud y que también lo pueden encontrar. Ujú. Y bueno, y ya fuera también, los institutos nacionales de salud tienen una women's, bueno, es algo para mujeres ORW, que es, ahorita se me olvida el nombre, pues es ORW, que es women es para orientado pero aunque los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos están más orientados a, a la, a la salud de las mujeres, en la salud más biológica, más clínica, más que de género, ¿sí? Tienen poco de género, pero ahí ellos tienen también un movimiento importante, los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos. También está la revista Lancet, que frecuentemente está publicando cosas pero sobre todo sobre mujeres, ¿no? Más que sobre hombres, sobre todo sobre mujeres. Entonces, se hace mucha falta que los hombres se interesen en estudiar estas diferencias y estudiar a los hombres desde la perspectiva de género, ¿sí? Muy bien, doctora. Igual, la última pregunta ya por la sesión de hoy es de Ana Paula Quintero y ella nos dice, ¿en la facultad existen orientadoras con respecto a la perspectiva de género? Bueno, orientadoras con relación a la perspectiva de género, pues el programa de estudios de género en salud que está liderado por la doctora Yuriria Rodríguez, que es donde más se trabaja sobre género, ¿sí? Ujú. Ok. Y ya para, Género en salud, sí. ya para finalizar esta reunión, solo quiero terminar leyendo algunos comentarios que tenemos en el chat. No son preguntas, pero son comentarios. Por Claro, parte sí. de Margarita Cabrera nos dice, muchas felicidades y gracias por esta excelente conferencia. Es de suma importancia incluir esta perspectiva en la enseñanza de nuestra asignatura. Le mando muchos saludos. Entonces, Muchas gracias, doctora. Un ponencia abrazo. y donde se reconoce la importancia de este tema. Doctora, nosotros le agradecemos. Ay, muchas gracias. Muchas gracias a todos a los comentarios. Sí, nada más una pregunta. No, me decía la doctora Norma que que queda grabada. ¿Dónde queda grabada? En el canal de YouTube de nuestro departamento, doctora. Si gusta, después le pasamos la liga. Sí, gracias. Sí, y bueno, y también para que el público sepa, supongo que ya saben, pero Sí, sí ¿no? saben. ¿Dónde Bueno, queda? varias felicitaciones, a todos les gustó mucho la práctica y ya publiqué el código de asistencia para que bajen su constancia. Bueno, con esto concluimos el seminario de investigación. Otra vez muchas gracias, doctora, por su presencia. Esperamos contar con su colaboración en algún otro foro, ¿no? En un futuro cercano que Claro que organicemos en sí, nuestro departamento. con Gracias a mucho gusto. todos y que Muchas tengan un buen gracias. fin de semana. Gracias por la invitación. Igualmente, hasta Hasta luego. luego.